Recientemente se ha inaugurado en la sala de exposiciones Melarde del Mercado de Abastos la exposición de Carlos Santiesteban Valls, padre del pintor Carlos Santiesteban. La exposición lleva por título Ilustrador, pintor y escenógrafo. Son unas profesiones un tanto poco habituales, ¿no?, para principios del siglo XX, pero vamos, desde luego fue, por lo que me han estado comentando ya fuera de micro, una persona muy conocida y muy querida en Guadalajara, que falleció demasiado temprano. Tenemos en los estudios de Es la Mañana de Guadalajara al técnico de Patrimonio Municipal e historiador Pedro José Pradillo, que ha investigado mucho sobre la figura de Carlos Santiesteban Valls y sobre todo ha participado activamente en la confección de esta exposición que, como decíamos, se puede ver hasta el 29 de septiembre en la sala de exposiciones Melarde del Mercado de Abastos. Muy buenos días. Pedro José Pradillo, gracias por acercarte de nuevo a los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara. Buenos días a todos y muchas gracias a vosotros por querer transmitir esta información a toda la ciudadanía. Bueno, Carlos Santiesteban, hijo, ha sido y es sobradamente conocido aquí en Guadalajara, pero no tanto su padre, ¿no?, a pesar de que fue una persona muy popular. Bueno, han pasado muchos años. Date cuenta que ahora mismo estamos en el 130 aniversario de su nacimiento. Él nació en octubre de 1894. Ha habido muchas circunstancias y, como tú has adelantado, murió muy joven en el año 32. Luego vino una guerra civil y luego, bueno, otra serie de acontecimientos, y al final en la memoria de las personas el tiempo las va borrando, ¿no? Y claro, no había que perder la oportunidad de este aniversario para recordar la figura de este gran personaje de Guadalajara. Bueno, vamos a ver cómo llega Carlos Santiesteban Valls a Guadalajara, porque me parece que la familia eran oriundos de Cádiz, ¿no? Sí, sus padres eran gaditanos. El padre era hijo de un marino que llegó a ser gobernador de Fernando Poo, un gran marino español. Y bueno, don Diego era funcionario, tuvo varios destinos y uno de ellos fue la ciudad de Guadalajara. Y aquí es donde nacieron la mayoría de sus hijos, en Guadalajara, mientras estuvo aquí destinado. Después, en el año 1914, fue destinado a Madrid, se fue toda la familia para allá, y en el año 1918 regresa Carlos Santiesteban aquí a Guadalajara porque tiene un puesto de trabajo primero en el catastro, en las oficinas del catastro, y luego en el fuerte de San Francisco como delineante. Y eso le va a fijar ya su residencia en Guadalajara para toda su vida. Otros hermanos, por ejemplo, su hermano Julio, que era el menor, nació en Teruel, pero todos los demás habían nacido en Guadalajara. Claro, lo de tener un trabajo que le proporcionaba cierta itinerancia al padre, al abuelo de Carlos Santiesteban, el pintor, hacía que fueran naciendo los hijos por distintos puntos de la península ibérica. Pero sí, la mayoría nacieron en Guadalajara, menos el pequeño en Teruel, te digo. Y Carlos tiene la fortuna de poder volver a la ciudad de nacimiento, que le va a acoger perfectamente y le va a tener como un hijo que lo era, pero muy querido y muy amado por todo el trabajo que desarrolló en las primeras décadas del siglo XX. Vamos a ese trabajo, al otro trabajo, porque hemos visto que sí, que evidentemente tendría formación y conocimientos sobre delineación, pero supo aplicarlos también a su faceta de pintor y de ilustrador, ¿no? Sí, por supuesto. Ya en 1910, junto a su hermano José, que era el mayor, empieza a trabajar como redactor gráfico de los semanarios de Guadalajara, La Palanca, La Crónica, Flores y Abejas, y ahí empiezan a publicar sus primeras caricaturas. También en aquel año de 1910 empiezan a realizar las primeras escenografías para los grupos de teatro de Guadalajara. Tenemos que recordar que en aquellos momentos, en los años 10, 20, en Guadalajara hay más de 20 grupos teatrales. Hay 4 espacios escénicos abiertos y hay una gran actividad, porque los jóvenes en aquel momento su mayor distracción y preocupación era hacer obras de teatro. Y por supuesto implicar a aquellos que tenían dotes artísticas para que hicieran las escenografías. Y como digo, ya desde 1910 los hermanos José y Carlos Santiesteban están trabajando en escenografías. ¿Trabajaba con su hermano? Sí, bueno, colaboraban. Luego José desaparece de la ciudad y es Julio el que se va a quedar al frente de todos los trabajos de escenografía, fundamentalmente para la farándula, que era el grupo de los socios del casino, que era con los que más colaboró y trabajó haciendo escenografías para muchas de sus producciones. Se ha salvado una fotografía que incluimos aquí, que es la caseta de la feria, donde aparece, pues cómo era un patio de una casa andaluza de la época, y demuestra la maestría y la capacidad para crear perspectivas del Carlos Santiesteban Valls.
A ver, no entiendo mucho de teatro, pero las escenografías son, digamos, los decorados. Los decorados, la ambientación sí. Para en los espacios donde se desarrolla la obra. Sí, no solamente el telón de fondo, sino que a veces había tramoya, había telones que subían y bajaban. Pues todo eso lo hacía Carlos Santiesteban en los años 20, fundamentalmente es cuando son sus principales años de producción. Y bueno, pues hace un trabajo exquisito, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Y como ilustrador en esas incipientes tiras cómicas, ¿no?, que aparecían en los diarios eran tiras satíricas, como las que se llevaban... Bueno, lo que yo he encontrado de Carlos Santiesteban como caricaturista son publicaciones en La Palanca. La Palanca es uno de los semanarios de Guadalajara de entonces y hace pues caricaturas de los miembros del grupo de teatro de la farándula e incluso escenas de las distintas comedias y producciones teatrales de la farándula. Su hermano es el que es más incisivo en sus caricaturas, ¿no? Tiene una del alcalde Miguel Fruiters con la piqueta en la mano que va a demoler media ciudad, ¿no? Y él era un poco más dedicado a esa vertiente del teatro, ¿no? Vemos que también se dedicó a la cartelería. Vemos aquí el cartel del Día de Guadalajara de 1928, vemos aquí cartelería sobre, bueno, no, una portada del Nuevo Mundo. Sí, eso es otra parte. Él hizo carteles que se han perdido para fiestas del Ateneo, para bailes del casino, para carnaval, pero se han perdido. Date cuenta que hacían muy pocas copias y lamentablemente los originales también se han perdido, ¿no? Y luego él lo que hacía también fuera parte era crear ilustraciones para la prensa nacional, ¿no? Lo que tú has dicho, Nuevo Mundo. Él, como muchos ilustradores de la época, mandaban a los grandes semanarios de Madrid dibujos para que se publicaran, ¿no? Y hemos localizado 3 portadas de Nuevo Mundo de los años 20 y también una ilustración publicada en Orbi, que era otra revista de mucho reconocimiento, en 1917. Y luego también hemos encontrado un montón de tarjetas postales, casi 30, de chistes, de chascarrillos sencillos, también ilustradas por él, realizadas hacia 1915. Es decir, el primer trabajo como ilustrador serían estas postales que se publican a nivel nacional con historietas cómicas, y luego ya a final de los años 20 es cuando hace, primero en 1925, que tengamos constancia, porque existe la publicación del cartel de las ferias y fiestas de Guadalajara, y como tú bien has dicho, en 1928 el de las ferias de la capital, y también el del Día de Guadalajara, que era una manifestación de los valores patrios de Guadalajara y de la provincia, que se realizó en la capital en el año 27 y 28 y que se ha conservado el programa del año 28. Como ves en el folleto, la manera de trabajar es siempre muy parecida, aunque se toma distintas licencias, ¿no? Por ejemplo, para los asuntos de Guadalajara es muy folclorista y, sin embargo, pues para los chistes pues busca otra manera otro registro también muy interesante y con un color excepcional. Sí. Muy del tipo de caricatura que se hacía en esa época, a principios del siglo XX. También tiene una faceta muy interesante que es la de pintor. Podemos ver aquí este cuadro del Marino Vasco, o el retrato de su esposa, claro. El retrato de su madre. La verdad es que... ¿de su madre? No, perdón, de madre de Carlos Santiesteban Montero, el de la esposa de Carlos Santiesteban Valls, ¿no? Es que está tan retocado que ya no se sabe quién es el autor, ¿no? Pero hay, sin embargo, se conocen muy pocos óleos de Carlos Santiesteban Valls. Y luego 2 de Saleri II que están en propiedad de los herederos del torero, ¿no? Y otro más que ha aparecido ahora al derribar la casa, hemos mirado bien en todos los rincones, en todos los desvanes, y ha aparecido otra faena de Saleri II sin terminar. Un óleo también grande, de 1 metro por 70 centímetros, y que bueno, hay que limpiar y restaurar y ver cómo lo tratamos, porque está en muy malas condiciones, ¿no? Es lamentable que no haya aparecido muchas más cosas. Paquita Montero, que era su esposa, sí. ¿Era de aquí de Guadalajara? Era de Alocén. De Alocén. Era de Alocén. Pero desde muy joven vivió aquí en la ciudad de Guadalajara, contrajo matrimonio en 1929, creo recordar, con Carlos Santiesteban Valls, y bueno, de esa relación, fruto de esa relación fue el nacimiento de su hijo Carlos Santiesteban Montero. Muestra de todo esto que estamos hablando aquí lo tenemos en esta exposición, ¿no? que está en el Mercado de Abastos. Sí, son todas reproducciones lo que hay, excepto el gran lienzo
de doña Paquita Montero, que está la pieza original. Aparte de eso, también hay obras de otros artistas, ¿no? Hay un par de paneles dedicados a los hermanos Santiesteban, a José, que era el mayor, con las caricaturas que publicó en Flores de Abejas, y a Julio, que era el pequeño de todos los hermanos, que era un gran acuarelista también, y hay un dibujo excepcional de una mujer al estilo Penagos, una acuarela que también ha aparecido dentro de la casa de Carlos Santiesteban. Y luego también tenemos otro panel dedicado a Jorge de la Guardia, que era médico de Miedes, que también colaboró con los medios de comunicación de Guadalajara a principios del siglo XX, luego se fue de médico a Madrid y también publicó muchas caricaturas, no solamente en Guadalajara, sino también en otro periódico que se editó primero en Atienza y luego en Jadraque, que era La Atienza Ilustrada, luego Alcarre Ilustrada, ¿no? Y luego también hemos dedicado, como no puede ser de otra manera, un par de paneles a Antonio Barbero, el ilustrador más grande nacido en Guadalajara, que estuvo durante toda su primera etapa de su vida como gran ilustrador gráfico de Blanco y Negro. De hecho, fue director de la revista Blanco y Negro, y que después de la Guerra Civil se dedicó a ser comentarista cinematográfico. Hay un par de imágenes suyas o tres y que son verdad, demuestran perfectamente la maestría de este gran artista. Lo pudimos ver en una exposición que hicimos en el Museo Francisco Sobrino hace años con los fondos del Museo ABC de Madrid. Un estupendo modo de hacernos idea de la efervescencia cultural que había en Guadalajara a principios del siglo XX, que, no sé, muchos ni siquiera sospechábamos que hubiera, por supuesto, tantísimos grupos de teatro y tantísima actividad hecha por gente de aquí que, por cierto, además nos dejó demasiado pronto, ¿no? Sí, bueno, ya dimos a conocer, porque el año anterior, ya no recuerdo en qué año, por hace un par de años, publicamos Las Musas sobre el Lenares, que es un libro que trata sobre toda la actividad cultural de Guadalajara durante el reinado de Alfonso XIII, ¿no? Y nos damos cuenta eso, de la gran riqueza y sobre todo de la participación ciudadana. En aquel momento en que las administraciones no velaban económicamente a las asociaciones culturales, no se vivía de la subvención, y en aquel momento en que en la cuota de los socios y la participación de los agentes vivos de la ciudad mantenía una gran cantidad de asociaciones, sobre todo de grupos teatrales, que daban un sesgo cultural muy interesante a una ciudad de provincia. Todo esto, claro, a pesar de... Bueno, no, la academia todavía no había desaparecido, pero que a lo mejor al rebufo de toda la actividad que había por la academia. No, la academia era un agente más. La academia también, los alumnos tenían dos grupos de teatro que hacían sobre todo producciones líricas, y luego, claro, había muchos dibujantes. Recuerdo ahora mismo a Lagarde, que era profesor de aquí del Colegio de Huérfanos, que era también otro escenógrafo, y acabó tuvo una importante parte de su vida viviendo en San Sebastián como gran cartelista, ¿no? O sea, que por aquí, por la ciudad, surgieron un montón de gente y otros que pasaron y que dieron, pues eso, una alta calificación y cualificación a la cultura de Guadalajara de hace 100 años. Pues como decíamos, botón de muestra de todo ello, el que podemos admirar durante el verano en el Mercado de Abastos, en esta exposición. Carlos Santiesteban Valls, ilustrador, pintor y escenógrafo, de la que nos ha estado hablando. Bueno, espérate, que no hemos dicho que Carlos Santiesteban Valls, decíamos que murió en un accidente de tráfico, ¿no? Un accidente de tráfico a la vuelta de una cacería en Razbona. De hecho, bueno, ahí es un punto negro. Había en aquella época, hasta hace 30 años que se cambió el trazado de esa carretera, había unas curvas muy peligrosas y fue el lugar donde han fallecido varias personas, ¿no? Iban 3 en el coche y los 3 fallecieron, ¿no? Hay unas fotografías de Camarillo, porque como era tan querido, enseguida fueron allí, se preparó incluso una batida de los del pueblo, y de Camarillo tiene una fotografía fantástica, que están todos los habitantes de Razbona con un candil en la mano posando después de haber ido a buscar los restos de esos ciudadanos de Guadalajara que habían fallecido en su término municipal. Y hay fotografías incluso del coche empotrado en el fondo del barranco. Tremendo. Además, una persona que se le echó mucho de menos, ¿no? Que estaba muy integrada en la sociedad, no solo en el ámbito cultural, sino en la sociedad guadalajareña a nivel general. Sí, además otra faceta que no hemos insistido en ella es también como decorador de espacios, ¿no? Él era el encargado y el más aplaudido de todos en transformar sobre todo el teatro principal y el teatro casino para los grandes bailes de sociedad de la época. El baile de la Peña Taurina y el baile de la Asociación de la Prensa. Eran los grandes eventos
asuntos sociales, aparte de otros, el del fin de año del casino, etcétera, ¿no? Que él se dedicaba, pues bueno, a darle un toque especial, ¿no? La prensa alaba ese gusto para componer escenografías muy exóticas, relativas al mundo andalusí, al mundo sumerio, y bueno, la gente estaba encantado con él, sobre todo por su simpatía y por el afecto que tenía hacia todos los demás. Uh-huh. Es decir, que lo del interiorismo y decoración de interior no lo hemos inventado ahora, ¿no? No. Carlos Santiesteban era un maestro de ello. Desde luego. En fin, pues interesantísima, desde luego, esta exposición que como decíamos, va a estar durante el verano, hasta el 29 de septiembre en el Mercado de Abastos. Muchísimas gracias, Pedro José Pradillo, por habernosla traído aquí, por habernosla presentado en Es Radio, y hasta la próxima. Bueno, espero que vaya mucho público, porque la verdad merece la pena. Muchísimas gracias a Es Radio.